Pues básicamente todos ya están familiarizados con dos acontecimientos de los que habla la Biblia. La primera venida de Cristo, ¿verdad?, al mundo, lo cual pasó hace más de 2000 años, y la segunda venida de Cristo, que pues más o menos acabamos de estudiar al tocar Mateo 24. Vimos que este va a ser un evento futuro y que no sabemos cuándo sucederá, ¿verdad? Bueno, estos dos acontecimientos fueron profetizados con mucha anticipación. Siglos atrás, los profetas del Antiguo Testamento fueron los encargados de anunciar la llegada del Mesías al mundo. Más tarde, en el Nuevo Testamento, se explicó que la presencia del Mesías en la tierra sería dividida en dos partes, porque cada una cumpliría propósitos diferentes. En estos dos eventos, el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien en su primera aparición en la tierra se presentó como Cordero, como Siervo, como Salvador, y quien vendrá por segunda vez al mundo como León, como Rey y como Juez. La primera vez vino a establecer un reino espiritual y en la segunda vendrá a reinar físicamente la tierra durante 1000 años. La primera vez vino a someter su propia persona al juicio de Dios y en su segunda venida Él someterá a juicio a la humanidad. Bueno, hoy hablaré de un acontecimiento al cual podemos referirnos de tres formas: el rapto, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. De tal forma que a lo largo de esta plática me referiré a este evento en cualquiera de estos tres términos. El arrebatamiento es un evento intermedio que se llevará a cabo en algún momento en el mundo y sucederá dentro del periodo de tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Este traslado de la iglesia dará pie a los 7 años del juicio de la tribulación que estudiamos en Mateo 24. Y será antes de esto, porque uno de sus propósitos es precisamente librar a su iglesia de ser sometida a ese terrible juicio. De la misma forma que lo hizo con Noé, con Rahab y con Lot, cuando les prometió que serían preservados del juicio que vendría. Como siempre, Dios revela los eventos proféticos y su orden cronológico, pero no revela cuándo se cumplirán, ni el tiempo que puede haber entre uno y otro. Sin embargo, en el calendario profético revelado en la Biblia, el rapto es el siguiente evento que está por suceder. La palabra arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo y en latín rapto, que quieren decir sacar, arrebatar, llevar de repente. Por lo tanto, este evento consiste básicamente en que un día Cristo vendrá por su iglesia para quitarla abruptamente de este mundo y llevársela al cielo. Como dice Juan 14, del 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando Jesucristo, ¿verdad? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas fueron palabras de Jesucristo.
Finalmente, el conocimiento respecto a la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento fue enseñado más ampliamente por Pablo a la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, para desarrollar este tema, me basaré en lo que Pablo le dijo a esa iglesia. Bien, la recién formada iglesia de Tesalónica estaba pasando por tremendas persecuciones, y esto les hizo pensar que ya estaban viviendo en el día del Señor, es decir, estaba comenzando la tribulación, y por lo tanto creían que se habían perdido el arrebatamiento. De hecho, esta forma de ver las cosas estaba alimentada por falsos maestros que les confirmaban engañosamente sus sospechas, como dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, decía Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Fue entonces que Pablo tuvo que aclarar y precisar ciertas cosas con respecto al rapto y a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, nuestro texto guía va a ser precisamente esta carta a los tesalonicenses, y vamos a leer lo que está en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde Pablo les explica a ellos cómo serán los eventos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el texto guía. Bien, Pablo comienza diciéndole a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los tesalonicenses estaban muy preocupados también por aquellos que ya habían fallecido. Pensaban que si ellos se habían perdido el arrebatamiento, entonces ¿qué sería de sus muertos? Así que Pablo comienza aclarando este punto. Aquí hemos de entender que el término dormir es un eufemismo del morir del cuerpo. Muchos hermanos habían muerto y otros tantos estaban muriendo por causa de la persecución. Pablo les dijo que no se preocuparan por ellos, porque esos creyentes que murieron pertenecían al grupo de los que tienen esperanza. Y con este comentario, Pablo nos hace notar la existencia de dos tipos de personas: las que tienen esperanza y las que no la tienen. Las personas que tienen esperanza son aquellas que han puesto su fe en Cristo Jesús y en su resurrección. Son aquellas personas que entienden que morir es un evento inevitable al que todo mundo está sujeto, pero también saben que la muerte no es el fin, sino el comienzo. El creyente, pues, tiene la esperanza de que cuando su cuerpo falle y muera, tiene de parte de Cristo la promesa de otra vida a su lado
por toda la eternidad. Y esta sí que es una esperanza bienaventurada. Las personas que no tienen esta esperanza son aquellas que están ajenas a esta creencia, ya sea porque no la conocen o porque han decidido rechazarla al rechazar a Cristo. Para ellos, pues, la muerte es motivo de temor y su futuro después de morir, pues es completamente incierto. Dice la Biblia que así estábamos todos antes de conocer a Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando creímos, nuestra situación cambió drásticamente. Fuimos rescatados de las tinieblas y de la mano de Satanás, como dice Efesios 2:12 y Hechos 26:18. Vamos a leerlos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice Pablo que así estábamos antes de conocer a Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice aquí en Hechos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por un lado, Dios presenta cuál era nuestra situación y por el otro lado presenta el anhelo de Dios para todo hombre, que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio que Satanás tiene para sus vidas y que reciban por la fe en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien, cuando una persona muere en Cristo, esto quiere decir, cuando muere creyendo en Cristo, no muere para siempre. Solo se separa temporalmente de los vivos. Solo duerme en espera de ser despertado un día por Dios para ser llevado al cielo, donde todos los que creímos en Cristo nos volveremos a reunir. Y obviamente esto se presenta nuevamente como una esperanza bienaventurada. Dice el siguiente versículo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Pablo continúa en esta carta dando las bases de esta esperanza bienaventurada. Las personas están acostumbradas a poner su fe y esperanza en muchas cosas. Pero, como vamos a ver, lo importante no es la fe ni la esperanza, sino en dónde estás poniendo tu fe y tu esperanza. Daré dos ejemplos. Hay mucha gente que tiene en sus casas, en sus coches, en sus carteras, en sus cuellos, en sus templos, diferentes ídolos que adoran o imágenes en quienes confían para que les vaya bien o para ser protegidos del mal, según ellos, ¿no? Pero dice la Biblia en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y en el Salmo 115, del versículo 3 al 8 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de hombres, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
semejantes a ellos, fíjate cómo dice esto, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, aquí el salmista está diciendo que aquellos objetos que se adoran y en quien se confía, sobre quienes se ha puesto fe y esperanza, no tienen vida. Y los que los adoran no tienen una vida espiritual, no tienen el entendimiento de que estas cosas nada son en el mundo. También hay gente que puede estar poniendo su fe y su esperanza en religiones o enseñanzas humanas. Y Pablo nos advierte que no lo hagamos en Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, es decir, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí me explico? Si tú estás confiando en estas cosas para encontrar la vida eterna, estás perdido. Lo importante no es la fe y la esperanza en sí mismas, sino sobre quién estás poniendo tu fe y tu esperanza. Por eso, Pablo procede a establecer las verdaderas bases de la fe y de la esperanza que tiene el creyente. Y nos explica que las verdaderas bases son la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo dice: si creemos que Jesús murió, en el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y cuando Pablo dice, si creemos que Jesús murió, no se está refiriendo escuetamente al hecho de que Jesús simplemente perdió la vida. No. Pablo no se está dirigiendo a cualquier persona, está hablando con creyentes que tienen el conocimiento suficiente como para entender que al referirse a la muerte de Cristo, está implicando todo lo que ésta representa. Es decir, que Cristo murió en tu lugar para pagar por tus pecados, que te rescató de la condenación, que te dio vida eterna, etc. Entonces está fijando la primera base para tener una verdadera esperanza, que es la muerte de Cristo. Y enseguida habla también de la resurrección. También esta esperanza está basada en las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como dice Juan 11:25, y vale la pena que ustedes lo tengan presente al leerlo. Dice así, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. También, como dice Pablo en Romanos 4:25, Jesús fue entregado al juicio de Dios a causa de nuestro pecado y resucitó para hacer justo a todo aquel que crea en él. La resurrección de Jesús es la muestra de la aprobación de Dios Padre cuando aceptó y quedó satisfecho con el pago de Jesús en la cruz. Y la resurrección de nuestro cuerpo será la muestra de la aprobación de Dios de que hemos creído en Cristo Jesús. Dice la segunda parte del versículo 14: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Concluimos que para el creyente la base de su fe y esperanza es la muerte de Cristo y su resurrección. Cosas que tienen un verdadero valor y una verdadera sustancia para Dios, no cualquier cosa. El argumento de Pablo es:
De la misma forma, como tenemos la certeza de que Jesús murió y resucitó, de ese mismo modo debemos creer que Jesús se llevará al cielo consigo a todos los que murieron creyendo en Él. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que esta promesa es extensiva también para sus muertos. La muerte anticipada de ellos no cambia nada. Ellos también serán recogidos por Jesús cuando Él venga, como lo explica enseguida en el versículo 15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien. Ahora Pablo se centra en los detalles de cómo se llevará a cabo el rapto. Comienza aclarando que las palabras que les dirá a la iglesia de Tesalónica y al mundo es una revelación divina. Por eso dice, decimos esto en palabra del Señor. Pablo recibió revelaciones que ningún otro apóstol recibió. Él nunca estuvo supeditado a aprender de los demás. Todo lo recibió directamente del Señor, como él mismo da testimonio en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, está hablando Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, lo que les voy a decir enseguida, esto es palabra del Señor. Esto es algo que Jesucristo me reveló a mí mismo en persona. No es una palabra según hombre, lo que les voy a decir me lo dio directamente Jesucristo. Por eso entendemos cómo Pablo dice muchas cosas que nadie dice, ¿verdad? Porque él recibió una revelación extensa y directa y concretamente sobre el traslado de la iglesia. Evento a quien él mismo se refirió como un misterio que Dios le reveló. Entonces Pablo está diciendo, nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Es decir, aunque aquí Pablo está diciendo que finalmente todos vamos a ser arrebatados, todos vamos a ser tomados por Jesús, los que estén vivos en esos momentos no van a encontrarse con Jesús antes de los que hayan muerto. Cuando Pablo dice aquí nosotros, no implica necesariamente que él estaría vivo para el arrebatamiento, porque su mensaje es universal y atemporal. Él se está dirigiendo a cualquier creyente que cumpla con el requisito de vivir entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Le pudo haber tocado el rapto a él? Sí, claro, por supuesto. Igual que a cualquiera de nosotros que vivamos a partir de la primera venida de Cristo. Cualquier persona que viva entre la primera y la segunda venida de Cristo está sujeta a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento a partir de que Jesucristo vino es un evento inminente. Esto quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Tú y yo podríamos ser arrebatados hoy mismo si esta fuera la voluntad de Dios, que esto sucediera, como puede serlo en cualquier momento.
Pablo aclara algo, que las personas que estén vivas para entonces y les toque ser partícipes de este futuro suceso, dice que primero serán testigos de cómo las tumbas serán abiertas y verán resucitar a los muertos que haya en ellas. Esto es, antes de que Dios reclame a los vivos, reclamará a todos los creyentes que hayan muerto durante la era de la iglesia. Como les decía, a aquellos que hayan vivido a partir de que Jesús vino. Digo, no sé si estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero te estoy hablando de un suceso extraordinario que tendrá su realización en este mundo en el momento que menos esperamos, que es un evento que va a tomar por sorpresa al mundo entero. El hecho de que Jesús venga por los muertos y después por los vivos que se encuentren viviendo en ese momento sobre la tierra. ¿Te puedes imaginar lo que la gente va a pensar cuando se abran las tumbas y salgan los muertos delante de sus ojos? ¿Te puedes imaginar lo que significa que de pronto millones de personas desaparezcan al mismo tiempo sin una explicación aparente? ¿Te puedes imaginar que le arrebaten a una mamá a su hijo que lleva a la escuela de la mano? Que el vientre de una mujer embarazada de pronto quede vacío porque su bebé ha sido arrebatado, reclamado por Dios mismo. ¿Te puedes imaginar que de pronto un avión se quede sin piloto o un cirujano no concluya una cirugía porque simplemente desapareció del quirófano? Les estoy hablando de un evento extraordinario. No sé cuántas explicaciones se darán en el mundo del por qué sucedió esto, ni tampoco cuánto tiempo tardará el mundo en reponerse y en recuperarse de sus pérdidas humanas, ¿verdad? Porque esto dará pie a una catástrofe de dimensiones universales. Pero hemos de entender que este evento extraordinario será así de espectacular y de extraordinario, porque a través de él Dios estará dando el último llamado para que las personas volteen a Dios antes de entrar al juicio de la tribulación. De tal forma que no podría ser menos espectacular que esto, para que el mundo tenga la última oportunidad de reaccionar ante eventos tan extraordinarios que estarán por suceder y que ya estudiamos. Cuando estudiamos el principio o los antecedentes de la segunda venida de Cristo, vimos que estos estarían anunciados, ¿verdad?, a través de señales que se iban a presentar a la multitud y que indicarían la cercanía del fin
pero como siempre sin saber el día y la hora. De la misma forma, nadie sabe tampoco cuándo sucederá este evento tan extraordinario del que les estoy hablando, llamado el arrebatamiento, el rapto o el traslado de la iglesia al cielo. Para este evento, a diferencia de la segunda venida de Cristo, no habrá ninguna clara señal visible antes de que esto suceda. Más bien, ya cuando estemos a segundos de que esto acontezca, habrá un aviso, pero será un aviso de que ya es hora de partir, como dice en el versículo 16. Porque el Señor mismo, o sea, Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo vemos varias cosas. Que el Señor mismo, que Jesucristo mismo, vendrá personalmente por nosotros, como lo prometió en Juan 14, 1 y 3 que ya leímos. Y dice que Él descenderá de los cielos como lo había prometido antes. Vamos a leer esto que está en Juan 14, 3 y en Hechos 1, 11. Es decir, Jesús ya había hablado veladamente de este acontecimiento, pero es Pablo quien lo explica en forma explícita y detallada, como lo estamos viendo aquí en 1 de Tesalonicenses 4. Dice Juan 14:3, y si me fuere, está hablando Jesús a sus discípulos, y dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ella estaba diciendo que regresaría. Y está diciendo también, y os tomaré a mí mismo. Él les estaba dando un anticipo del arrebatamiento. Y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y antes de ascender al cielo, cuando Jesús se despide de los discípulos, también les dijo que Él iba a regresar. Dice, los cuales también les dijeron, está hablando de unos ángeles que estaban ahí junto a Jesús antes de que Él ascendiera al cielo. Y se dirigió a los discípulos y les dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí estamos viendo una anticipación antes de que Pablo lo dijera en forma más detallada. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que desde las nubes Jesús hará su llamado con 3 diferentes tipos de avisos. El primero dice que será una voz de mando. Es decir, Jesús dará una voz de autoridad. Una voz dando una orden. Una voz que nos recuerda al llamado que Jesús le dio a Lázaro cuando lo sacó de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Esta misma orden le será dado primero a todos los muertos en Cristo. Ya sea que estén en sus tumbas o en cualquier lugar donde se encuentren sus cuerpos, Jesús los llamará. Entonces aquí vemos la firmeza y la autoridad de este llamado, que no dará pie a la duda. Los muertos primeramente responderán a la orden que será ejecutada en ese preciso momento. Pablo nos habla después de la voz de arcángel. Aquí vemos
que a la voz de Jesús se agrega la fuerza de la voz de algún arcángel, confirmando la orden de subir a las nubes. Después nos habla de la trompeta de Dios. El uso de la trompeta era algo muy conocido por un pueblo que durante muchos años vivió bajo una disciplina militar. Quizás para nosotros esto no sea algo familiar, pero de todos modos, todos los creyentes responderán inmediatamente al sonido de la trompeta de Dios que se oirá desde los cielos. Aquí, para tener más información de lo que sucederá en este momento preciso, Pablo agregó más detalles en 1 Corintios 15, 51 al 53. Vamos a abrir este paréntesis en donde Pablo habla más detallada exactamente de este momento del que estamos leyendo en el versículo 16. Y dice así, 1 Corintios 15, del versículo 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio. Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, aquí Pablo está detallando este preciso momento del versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Dice el versículo 51 de 1 Corintios 15 que ya leímos. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, Pablo aquí está a punto de develar un misterio. Es decir, algo que estaba oculto, que no se sabía y que Pablo va a revelar en este momento. Este misterio consta de dos revelaciones. En primer lugar, que no todos dormiremos. Es decir, que no todos moriremos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga por su iglesia, a los que les toque estar vivos durante el rapto, nunca sabrán lo que fue morir. Serán arrebatados vivos y así entrarán al cielo. Entonces, hay personas que nunca gustarán la muerte. Nunca van a morir, porque si están vivos en el momento en que Jesús venga y sean arrebatados vivos, pues nunca habrán tenido la experiencia de haber muerto. Y otra revelación de este misterio es que todos seremos transformados, como dice el versículo 51 y 52. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, según lo que aquí está explicando Pablo, cuando se oiga la trompeta de Dios, lo primero que sucederá será que los cristianos que murieron durante el periodo de la iglesia resucitarán primero. Luego, junto con ellos, todos los que estén vivos y los muertos serán transformados. ¿Transformados en qué? En cuerpos que nunca morirán,
en cuerpos inmortales, de la misma forma como le pasó a Jesús después de morir, a quien se le dio un cuerpo transformado y por eso no lo podían reconocer, ¿recuerdas? Finalmente, nuestras almas y espíritus que estaban en la presencia de Dios serán juntadas a estos cuerpos nuevos y seremos glorificados. Esto será un gran testimonio, como les decía, para el mundo que quedará prácticamente pasmado con lo que estará viendo. Ahora, dice aquí Pablo que todo esto sucederá en un momento. Para describir la rapidez de este evento, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, no será un proceso, sino que será un acontecimiento instantáneo que no durará nada. Y sigue Pablo hablando de esto en el versículo 53 de 1 de Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, Pablo está hablando acerca de nuestro cuerpo y dice que es necesario que esto suceda. ¿Por qué es necesario que esto suceda? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 50 cuando dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, la carne y la sangre, así como somos nosotros ahorita, no pueden heredar el reino de Dios. Un cuerpo mortal no está preparado para la eternidad. Por eso es necesario que este cuerpo corruptible, que se echa a perder, este cuerpo que tenemos, es necesario que se transforme en un cuerpo incorruptible. Estos cuerpos que se enferman y mueren no pueden heredar lo que es para siempre. Recuerden que al lugar al que nosotros seremos llevados es al cielo. Y para ir ahí y permanecer ahí, tenemos que ser transformados. Tenemos que recobrar todas aquellas cualidades que perdimos cuando el pecado entró en la humanidad. Nuestros cuerpos viejos tendrán que ser reemplazados por unos nuevos. Aquellos pertenecían a las primeras cosas, a nuestra vida terrenal, pero no serán apropiados para esa vida nueva. Esa vida nueva que estará conformada de cosas que jamás pudimos ver en este mundo. Por ejemplo, dice la Biblia que los temores y los dolores de esta vida, nuestras limitaciones y enfermedades, pues tampoco las tendremos. Serán parte de nuestras vidas nuevas al llegar al cielo, que seremos personas nuevas y diferentes. Como dice la Biblia, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los que lleguemos allá. Porque allá ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, las cosas de la tierra habrán quedado atrás, como lo podemos leer en estos versículos de Apocalipsis 21:4, 2 de Corintios 5:17
e Isaías 25:8. Vamos a leerlas. Y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Isaías: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué tremendas promesas nos dio Dios en estas palabras. Dice el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto es, cuando los cuerpos muertos sean resucitados, y luego todos nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos inmortales, se cumplirá la promesa que Dios le había hecho al hombre 700 años atrás por medio del profeta Oseas, de que la muerte sería devorada por la victoria. Y dice el versículo 55, esta es la profecía de Oseas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí Jesús nos ofrece a ti y a mí y a todos los que han creído la misma victoria que Él tuvo sobre la muerte. Esto no quiere decir que nosotros no vayamos a morir físicamente, sino más bien que no vamos a permanecer en la muerte, que un día resucitaremos de la misma forma como Él resucitó de entre los muertos, porque Jesús extendió esta promesa de resucitar a todo aquel que en Él cree, como dice Juan 14:19. Recordemos esta promesa. Todavía un poco, decía Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. A mí me encanta el comentario del teólogo Williams cuando dice: la muerte de Cristo hizo que nuestra muerte se convirtiera en un sueño del cual un día vamos a despertar. Dios ha prometido que donde esté tu cuerpo sin vida, donde haya caído, donde haya desaparecido, de ahí un día Dios lo recobrará y lo hará nuevo y le dará vida y se lo llevará a su gloria. Y entonces cuando nosotros estemos allá, cuando todo esto suceda, podremos voltear a la muerte para decirle: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Bien, cerremos este paréntesis informativo a cargo del apóstol Pablo y regresemos a nuestro pasaje original en 1 Tesalonicenses 4 para concluir la enseñanza del arrebatamiento. Entonces, dice la Biblia en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya fueron arrebatados primero, que fueron los muertos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de que los muertos resuciten y sean transformados, nosotros o los que vivan para entonces serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito seremos arrebatados? Pues para que Dios cumpla con su promesa de llevarnos al cielo y estar siempre con Él. Para preservarnos del juicio de la tribulación, para librarnos de nuestra condición de humanidad caída, para sacarnos de un mundo controlado por Satanás, para premiar a su iglesia en el tribunal de Cristo y para unirse con su iglesia en las bodas del Cordero. De estas dos cosas les hablaré en siguientes pláticas. Por lo pronto, estos son los propósitos por los cuales habrá un arrebatamiento. Dice el versículo 18. Por tanto, y aquí Pablo está cumpliendo el propósito de esta enseñanza a los tesalonicenses, dice, por tanto, alentaos, o sea, por tanto de todo lo que ya les he estado explicando, por estas razones, alentaos los unos a los otros con estas palabras que les acabo de decir. Pablo, después de contestar sus preguntas y consolar a sus oyentes con estas promesas divinas, los conmina a ya no estar tristes, a ya no preocuparse ni por sus muertos ni por sus vivos, a alentarse unos a otros porque la promesa de Dios alcanza para muertos y para vivos y se ha de cumplir en nuestras vidas el día y la hora que Él tenga determinada en su sola potestad. Para concluir, los invito a que leamos la exhortación que Pablo le hace a Tito en Tito 2, versículos 11 al 13. Aquí se los voy a poner. Y esta sería la conclusión de este estudio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios quiere que mientras esto suceda, nosotros renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este tiempo en forma sobria, justa y piadosa, porque hay una esperanza bienaventurada que está por venir y consiste en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como no sabemos cuándo va a suceder, tenemos que estar pendientes a través de una vida piadosa. Bueno, pues nada más para rematar, en la antigüedad, conforme los judíos se iban convirtiendo en cristianos y abrigaban la esperanza de que un día Cristo regresaría por ellos, adoptaron una forma de saludarse. Y esta fue a través de la palabra Maranata. Para los que no lo sepan, esta es una palabra aramea que Pablo usó en 1 Corintios 16, 22, cuando se refirió al regreso de Jesucristo. Y él dijo, el Señor viene.
es decir, Maranata. Por esta razón, nosotros nos despedimos de esta forma, ¿verdad? Porque creemos que Jesús puede venir en cualquier momento por nosotros.